Bueno, buenas, nuestros amores de nuestras vidas. Buen día, ¿cómo están? Ese es un saludo que ya estuvo muy buscado últimamente. ¿Quién creería que lleguemos al día en el que las personas, si no decimos bueno, buenas, Ya nos se preguntan? ofende. Amores, bueno, para quienes son nuevos, recién viendo un video de nosotras, esto se llama Mastermind en casa. ¿Por qué nació y por qué surgió? Lo voy a decir resumidamente, básicamente. Este año comenzamos con Fer a dedicarnos al crecimiento personal. Crecimiento personal sería, nosotras queríamos algo mejor para nuestras vidas, entonces empezamos nosotras mismas a buscar información y a trabajar, ¿no?, en nuestro proceso. Dejamos la facultad en el medio también, entonces fueron una tras otra hasta llegar al día de hoy que tenemos nuestra panadería, que por cierto hemos presentado acá algunos productos de los que hacemos, nuestra panadería de cosas integrales. Y, ¿Y por qué surgió esto de Mastermind en casa? Yo quería dedicarme a básicamente compartir todos los conocimientos que iba aprendiendo en el medio y como Fer fue la única persona que me siguió en todo este proceso, aparte de ser mi hermana, es mi prima en realidad, entonces es la única que me siguió, básicamente. Y entonces quería como en cierto punto reflejar ese entorno, por qué es tan importante juntarse con el entorno adecuado y también tenemos una lista de reproducción ahí en donde tenemos todos los videos que hemos grabado desde En marzo. marzo. Sí, Ujú. sí, sí. Nos propusimos a grabar uno cada mes, ¿te Sí, acordás? cada fin de mes. Bueno, este ya está desfasado, ¿verdad? Ya estamos a 1 de diciembre, pero bueno, cuestiones también en el medio que suceden, pero no dejamos de cumplir y aquí estamos. Exacto. Y también, miren qué loco, porque en ese momento que empezamos a grabar, no teníamos un rumbo, no teníamos idea de qué hacer, de qué hacer con nuestras vidas. Solo dijimos, pongamos la cámara y grabemos a ver qué pasó este mes. Sí, sí. Y lo loco es que, por ejemplo, bueno, surgieron tantas cosas que ahora sí tenemos tantas cosas para hacer y, y bueno, y estamos grabando esto como se puede, ¿no? Sí, Así que también. bueno, eso, resumido, eso. Bueno, ¿cómo empezamos este video? Bueno, básicamente, a ver, no tengo una intro, no he preparado nada. Antes me acuerdo que preparaba los videos, pero lo que sí me parece muy importante en todo este proceso es hablar sobre las adversidades, ¿no? Primero, yo siento que muchas veces el tema de las adversidades para nosotros es como extraño, porque en cierto punto como que no aceptamos, y de eso también un poco quiero hablar, de la aceptación y de la entrega, ¿no?, de nuestras adversidades. Em, Uno piensa que por dedicarse al crecimiento personal, por dedicarse a este camino de Dios y toda la cosa, o reencontrarse con Dios en cierto punto, eh, es igual a no más adversidades, no más problemas, no más, no sé, dolores, ¿no?, tristeza. Pero al fin y al cabo aprendemos con todo en este camino a que también es parte. Y nosotras hemos atravesado muchas adversidades, pero quiero que dejemos reflejado el tema de las adversidades, por qué hacerlo normal en nuestras vidas y por qué aceptarlas como tal, ¿no? Creo que tendríamos que partir también de definir adversidad, o qué es para nosotros la adversidad. Em, que para mí serían como esas situaciones donde uno ve caos o donde ve problemas, donde decís esto no me lo esperaba y tengo que resolverlo. Esas son las adversidades, ¿no? Como Sí, esos momentos duros o esos momentos, esas situaciones que te golpean, por así decirlo. tal cual. Y para mí sería, claro, es que es eso, y también yo creo en cierto punto que hemos aprendido también a que son bendiciones, ¿no? También. Disfrazadas de, por ahí en el momento, no, Exacto. pero
creo que es una práctica justamente para llegar a ver a esas adversidades como tal. Algo que yo me puse a pensar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo he visto o cómo hoy puedo pararme a mirar hacia atrás y cómo veo hoy a esas adversidades? Porque, aunque no creamos, nuevos niveles de conciencia son nuevas adversidades. De la misma magnitud o incluso peor, ¿no? Pero siempre que tengamos una adversidad es porque estamos listos o somos capaces de atravesarla. Entonces, yo digo, ¿cómo veo, si yo me paro hoy a mirar hacia atrás, cómo vemos esas adversidades? No, súper pequeñas. Súper pequeñas porque, claro, como vos decís, nuevos niveles requieren mayor grado de adversidad. Entonces, siempre que sea como que tengas una adversidad enfrente, va a ser la adversidad más grande de tu vida Tal y la cual. vas a catalogar como tal. Pero, claro, vos lo ves después atrás y decís, era insignificante, ¿me Exacto. entendés? Pero en ese momento era lo más grande que te había pasado hasta el momento. Entonces sí se entiende en retrospectiva justamente cuando lo ves desde un punto mucho más alto, ¿no? Exacto. Literalmente, porque nosotras partimos desde un punto A, yo creo que la Sí. mayor adversidad para mí en ese momento fue, inclusive, a ver, si me tengo que acordar de algo, primero fueron un montón de cosas, ¿no? En el sentido de que yo en un momento creía no poder seguir, porque yo me repetía todo el tiempo, ya no tengo nada para perder. Y, y el poder verlo hoy, sí, es duro, verlo incluso es duro, pero me encanta volver a ese momento porque digo, mierda, porque ahí surgió toda esa fortaleza que yo no sabía que tenía. Y creo que eso es lo lindo, ¿no? De volver a ver y decir, wow, yo atravesé esto. O inclusive yo me acuerdo que decía, o que tenía, por ejemplo, 500 pesos en mi cuenta, esto siempre lo cuento, tenía 500 pesos en mi cuenta y mis padres me habían llamado, mi mamá específicamente para decirme que no me iba a proveer más, y fue como, porque había dejado la universidad, y fue como el gran dolor de mi vida porque yo decía, ¿y ahora qué? ¿No? Y verlo en retrospectiva, a ver si yo me pongo a verlo hoy, sí es re doloroso. Fue re doloroso. Pero hoy puedo decir, wow, que ahí nació la fortaleza, ¿no? Y eso es mínimo a las adversidades que tengo hoy o que me han surgido en este último tiempo. Wow, que en este último mes hemos atravesado demasiadas Sí, adversidades sí. y lo Fue hemos re duro. visto también, ¿no? Porque capaz que antes también atravesamos algo así, ¿me entendés? Exacto. Pero ahora lo podemos ver como día tras día era luchar con fantasmas y atravesarlos y va, y después otro va. Pero, Sí. wow, eso es súper interesante porque yo digo, mierda, o sea, nosotras ahora sabíamos algo que antes no. Porque ahora ni loca se me pasó por la cabeza el no tengo nada para perder. Ni loca se me atravesó. ¿Pero por qué? Porque tenía la teoría o en realidad tenía ya la experiencia vivida, ¿no? Y por ahí, cuando muchas personas no llegamos a tener esa experiencia, ¿pero por qué? Porque no somos capaces de atravesar aquellas adversidades. Entonces pensamos que no es, todo el mundo se nos destruye o incluso, ¿sabes qué? Una frase que leí hoy es, la vida es injusta o no puedo con esto. Siento que es algo muy común en las personas. ¿Pero por qué? Porque no son capaces de mirar hacia atrás, incluso porque yo creo que todos hemos atravesado muchas adversidades. Pero el tema es que no somos capaces de pararnos un ratito a mirar hacia atrás y ver todo lo que sí fuiste capaz de atravesar y cómo hoy sí sos capaz de atravesar. A mí me ha pasado mucho eso del no detenerse a mirar atrás, pero
también una vez que ya como le abrís la puerta a eso o lo utilizás como una herramienta, la próxima vez ya lo vas a hacer natural. Es como paremos un poco y veamos en retrospectiva, pero em, ¿qué ha hecho que lo tome como esa herramienta? Justamente escuchar a otros que lo hacen. Así que yo creo que es muy importante el escuchar a esas personas, justamente que ya lo han atravesado, ¿no? Que Sí. ya te dan las herramientas que le han servido justamente. Yo sabes que creo que es la clave para que otras personas que estén pasando por alguna adversidad entiendan qué es lo que hay dentro de nuestra cabeza. Yo lo veo en el sentido de, es la oportunidad de, cuando a vos te pase alguna adversidad, alguna situación que vos digas que te mueva, porque muchas veces es justamente esa sensación de, esto es extraño para mí, es algo que vos no esperabas y te sentís extraño porque vos sentías que venías bien hasta que. Entonces, cuando salen esas cosas, cuando te pasa alguna situación en especial, es la oportunidad para transformarte. ¿Por qué? Porque vos para salir de una adversidad, amor de mi vida, tenés que transformarte en esa persona capaz de atravesar esa adversidad. Lo que suele pasar mucho cuando estamos en este tema del crecimiento personal, espiritual y todo, es que nosotros, como claro, no son situaciones malas, las escondemos, porque nosotras no atravesamos por cosas malas, no pasamos cosas malas, pero no, amor de mi vida, esas cosas malas es lo que te sirve para que vos te puedas transformar. Y cuando vos llegues a transformarte en esa persona que atraviesa esa situación, ¿qué es lo que quiere decir atravesar? Volverla como un conocimiento, ¿entiendes? Aprendo de esa situación, qué es lo que tengo que sacar de esto, la convierto en conocimiento para una próxima vez que me pase algo similar, que es que nos volvió a pasar otra adversidad, ya es sabiduría. Porque ese conocimiento lo vuelvo a poner en práctica y lo transformo en sabiduría, que es la práctica de cómo salir de estas adversidades. Es aprendo de esas adversidades, la transformo en conocimiento, es decir, la traigo en mi vida, que es lo que muchas veces no hacemos. ¿Qué hacemos? La escondemos, la metemos bajo la alfombra. En vez de aprender, verlas, traerla a la mesa, sentarlas, ver qué saco de esta adversidad y la traigo conmigo, pero ya es desde el amor, ya es desde otro lado, no es desde el odio, desde el no quiero esto, desde lo saco, lo niego, porque también ahí está nuevamente la aceptación. Acepto que esto es parte de mi vida. Creo que la mayoría de veces nos negamos a que nos pasen esas situaciones. No está nunca la aceptación. Y por eso creemos que no nos tiene que pasar eso. No, la vida es injusta con nosotros. ¿Pero por qué? Porque niego esa situación. Niego que eso que está pasando me viene a enseñar algo, al fin y al cabo. Porque obviamente nosotros nos ponemos desde ese lado de a ver qué tengo que ver, a ver qué tengo que solucionar. Lo traigo conmigo y lo llevo para el resto de mi vida. Y mira qué distinto que es. Al fin y al cabo yo creo que es ese momento justamente para transformarte. Es como solemos ver, porque si vos te pones a pensar y mirando en retrospectiva justamente todas las adversidades que hemos pasado, te convertiste en una persona distinta. Pero el tema es que muchas personas se convierten en personas distintas peor. Como en el sentido de nosotros hemos utilizado esas adversidades a nuestro favor para ser mejores personas, para ver mejor la vida, para no vivir desde el ego, sino desde esa claridad mental de, wow, es que claro, no estaba viendo esto, Dios me enseñó esto, aquí aprendí tal cosa. En cambio, muchas personas cuando atraviesan esas adversidades
lo utilizan para hacerse aún más daño, es decir, alimentar aún más su ego. Desde, no, esta persona no era para mí, ¿se entiende? Como esas circunstancias así como, es peor para vos. O sea, meterse más en el papel de víctima, Exacto. ¿no? Ajá. Creo que esa es la diferencia por ahí entre nuestro proceso y por ahí el proceso de muchas otras personas, ¿no? Sí, justamente que no lo utilizan a su favor, ¿no? Bueno, volviendo al tema de cómo vemos las adversidades, sí, justamente yo creo que es muy importante saber que detrás de esa adversidad viene la bendición, que es literalmente atravesar la tormenta para llegar a la calma. Y justamente atravesando es la única manera de la cual vas a llegar a esa calma o a ese destino. Y justamente utilizarla para aprender, para hacerse más sabio y también para enseñar a otros, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no compartimos esa sabiduría, somos totalmente egoístas. Sí. Y justamente si nos han llegado estas herramientas a nosotros es porque alguien más lo ha compartido, porque lo hemos hecho de eso nuestra propia experiencia y así poder atravesar esas adversidades como tomarse el antídoto antes del veneno, ¿no? Tal cual. Literalmente, ya tenés el conocimiento, bueno, cuando llegue la adversidad sabrás cómo atravesarla. Que no quiere decir que no sea doloroso, que no quiere decir que o la niegues o que no, incluso hasta que sientas que te vas a destruir porque es algo totalmente desconocido y algo que está saliendo de tu zona de confort. Pero al final el proceso es tuyo y lo tenés que hacer vos. Y también yo creo que es clave eso de, el proceso es el mismo para todas las adversidades que tengas. Uh-huh. O sea, la solución en sí es la misma forma de ver. Uh-huh. El tema es que es igual de duro que la vez pasada, por ejemplo, ¿no? Poniéndote en el lado de aquellas adversidades que has atravesado antes, son iguales de duras. Porque vos no ves, o sea, literalmente la ves grande a la adversidad. Obviamente, un nuevo nivel de conciencia, vas a mirar para atrás y vas a decir, puta, por esa cagada te voy llorando. Pero sí. Entonces, es centrarse justamente en eso de, esta es una bendición disfrazada y la tengo que atravesar. Igual que atravesé aquella adversidad a los 10 años. Eso. Mientras más atravieses adversidades vas a tener más precedentes de eso. Entonces, mientras más apliques y atravieses, más vas a tener confianza en que vas a poder atravesar esa adversidad. Y ahí va la y palabra Dios, clave. ¿qué? Hay una palabra clave ahí que es la confianza, y de eso también quería hablar. Termina igual. Dios nunca te va a poner una prueba que no puedas superar. Si llega esa adversidad a tu vida es porque sos capaz de soportarla, de atravesarla, pero está en vos el querer hacer eso posible. Bueno, justamente es algo de lo que quería hablar, justamente el tema de la confianza. Porque yo siento que una de las claves, bueno, por si no saben, estoy haciendo sesiones 1-1. Y lo que más veo en mis alumnos, o incluso cuando prendo lives, lo que más veo en las personas, en mis alumnos, es que no se creen capaz de atravesar esas adversidades. Justamente como habías dicho sobre la confianza. Creo que la confianza en uno es clave. Y esto es algo que yo recalco un montón. A ver, ¿cuál es la única diferencia entre esa Nati que antes no solucionaba las adversidades y las escondía bajo la alfombra a esta Nati de ahora? Que ahora yo me creo capaz de atravesar esas adversidades. Y justamente, como decía hace rato, no se me pasa por la cabeza el no tengo nada para perder ahora. No, no, no. Al contrario, tengo todo por ganar ahora que me apareció esta adversidad. Me creo capaz de atravesar esta adversidad. Soy suficientemente fuerte para hacerlo, porque me paro hacia atrás y veo toda la fortaleza que tuve para poder atravesar aquella adversidad, porque ahora no lo haría.
justamente lo que decías vos, el precedente, la confianza en mí, la confianza en Dios, que Dios va a solucionar eso. ¿Cómo formo la confianza? A través de la rutina inquebrantable, y esto hago mucho hincapié. ¿Por qué? Porque el no fallarme a mi palabra, si yo digo hoy, me voy a levantar a las 6 de la mañana, lo hago. Porque eso hace que yo tenga fe en mi palabra, en lo que yo digo, lo hago. Y si yo dije que me iba a levantar a las 6 de la mañana y que hoy iba a hacer ejercicio, y lo hice, no importa no importa lo que uno se proponga, si es salir de una adversidad o si es querer una meta, yo lo voy a hacer. Porque cumplo con mi palabra y esa es la confianza en uno mismo. No hace falta que vos confíes en los demás, en que no, si vas a salir de esta, no, vos tenés que confiar en vos. Porque al fin y al cabo sos vos mismo el que te vas a sacar de esa adversidad. Bueno, yo traje una pregunta para hacerte. Sí, para hacerte directamente. Okay. En realidad es como, bueno, no sé si es pregunta, pero bueno. Es más bien como una petición. Si podrías compartirnos algún momento de adversidad donde sentiste claramente la ayuda o la obra de Dios. Wow. Yo creo que donde más sentí, a ver, yo era una persona, primero, no, yo creo que sí. Mi mayor adversidad fue como contaba que empecé a sentir que todo mi mundo se destruía, ¿no? Cuando yo empecé a tomar decisiones tras decisión, desde el 8 de marzo, siempre lo recalco, empecé a cambiar mi vida por completo, a poner acción masiva imperfecta, es decir, actuar, abrí mi canal de YouTube, tomé la decisión de dejar la facultad por completo, dije no voy a volver, pero el tema es que yo no le contaba a nadie. Cuando cuento, justamente como que quemé todos los barcos, que es no tengo otra opción, lo voy a contar para que no sea un plan B volver a la facultad, justamente el único plan es dedicarme a esto, a los videos, a transmitir mi historia, que esto, que lo otro. En el medio pasa lo que les contaba de que tenía 500 pesos en mi cuenta, o sea, una tras otra sentía que todo el mundo me había dado la espalda, que no tenía a nadie, como cosas así. Y en esos momentos era donde más le pedía a Dios, porque había días que yo soy muy exigente conmigo, siempre lo fui y lo sigo siendo porque la exigencia forma parte de mí, de mi disciplina, entonces empecé a tener esa disciplina, ¿no? Pero a veces era tal la exigencia o sobreexigencia que había días que no, como que no me podía levantar, que no quería levantarme. En el medio también hacíamos pan, entonces era como, tengo que ir y tengo que hacer. Entonces me acuerdo que me arrodillaba y le pedía a Dios que me dé fuerzas, que me dé trabajo, que no me haga ser vaga. Me acuerdo de eso, que no quería dormir tanto, que a mí me encanta mucho dormir, me gusta eso de tirarme, acurrucarme, me encanta, pero no lo quería hacer en exceso porque sabía, tenía conciencia de que no quería eso para mí. Y as, así una tras otra, que, amores, yo no creía en Dios. Yo decía, es más, ahí en los videos están videos de antes que yo decía el universo, la vida, pero nunca lo nombraba a Dios. No creía porque no, como que, viste que es como que es una experiencia, vos literalmente lo experimentás, llegas a un punto que decís, wow, esta es la obra de Dios. Y incluso cuando vos decís, wow, yo pedí tanto trabajo que hoy tenemos tanto trabajo, literalmente sabés que es obra de Dios y que tus oraciones fueron escuchadas. Ay, era boy. Claro, exacto. Y sabés incluso que cuando todos te habían dado la espalda, ahí estuvo siempre, ¿me entendés? Porque se manifestaba con una canción, con el sentir, cuando sentía que me abrazaba, toda esa experiencia que he tenido con Dios en esos momentos de adversidad fueron
fueron los que me hizo acercarme a Dios. No sé si esa era la pregunta. Pero como que claro, como algún no momento en hay donde... algo en especial, Claro. digamos. No hay algo en especial. Inclusive yo creo que lo que más a mí me tocó fue el sacarme la culpa. Porque yo había leído que había que confesarse ante Dios, ¿no? Pero ¿cómo se confiesa? O sea, tipo como el cura, y sí. Nada más que el tema en la iglesia, respetando todo tipo de religión, en la iglesia uno se confiesa ante una persona que es igual que uno. ¿Me entendés? Pero no hay más Dios que Dios. Confesá aquello que tanto te pesa ante Dios, porque yo en ese momento sentía mucha culpa. Y no había forma, yo analizaba y de dónde viene, qué esto, y sentía y me contraía de una forma horrible, y yo decía, no quiero sentir más esto. Y yo me generaba todo el tiempo la culpa, comía, siempre cuento, me compraba un paquete de galletas Bagley por día y me comía y me empupulaba, diría nuestra abuela, y sentía mucha culpa después. Entonces, el haberme confesado ante Dios, creo que fue en el lapso de un mes, de meditación tras meditación, y entregarle esa culpa a Dios y decirle esto ya no forma parte de mí, fue, y al día de hoy, en el lapso de todo ese tiempo, no sentí más la culpa y encima, viste que vos decís, bueno, recuerdo este momento y vuelvo a sentir lo mismo, bueno, no siento la culpa, se la entregué tanto que no la siento y ya no sé cómo se sentía ese sentimiento de culpa. Y fue como uno de mis mayores boom de cabeza, porque no podía creer que realmente Dios se haya llevado eso de mí. Entonces fue un precedente más también. No tengo más nada que ¿Eso aportar. tampoco? No. ¿No tenés una situación en particular que...? Así como que haya sentido... Uy, no, es que es re emocionante. Llora en vivo. No. Bueno, yo tengo una pregunta y es, a ver, nosotras sabemos que las adversidades muchas veces es una práctica también el poder solucionarlas, el poder atravesarlas. También se requiere de mucha paciencia muchas veces. ¿Qué más que nosotras sabemos sobre eso? Espera, tengo una pestañita. Pero siempre hay pequeñas acciones que se pueden ir haciendo como un primer paso, no para solucionarlas de golpe, obvio, pero sí una pequeña acción que uno puede tomar para, no sé, como un primer paso. ¿Qué recomendarías o cuál sería como un primer paso que te gustaría como decir que pueden dar o recomendar, ¿no? Para atravesar la adversidad. Porque, o sea, de golpe no la vas a atravesar. Claro, no. Pero sí hay una pequeña acción que se puede tomar como para, bueno, mira, puedes empezar por acá. Y yo te diría por verla, ¿no? Identificar que eso es una adversidad, justamente. Y ser paciente en ese sentido. Pero accionar. O sea, buscar soluciones, saber cómo podemos pasar esta adversidad. Y así. O esa no era la pregunta, ¿no? No. ¿Cómo buscarías, digamos? Claro, ¿cómo buscarías solucionar esa adversidad? O sea, el primer paso. Porque, o sea, para mí un primer paso, por ejemplo, voy a hablar yo. Voy a seguir hablando yo. Para mí un pequeño paso sería que muchos no lo tomamos y por eso a mí me parece muy clave. Un pequeño paso es parar. Parar un segundo. Dejar de hacer las miles de cosas que todos tenemos que hacer día tras día, pero parar un segundo, ya sea antes de irte a dormir, apenas te levantás por la mañana, y decir, a ver. Pero ¿qué está pasando? Exacto. Es como el parar es una pequeña acción que puede traerte un montón. Y ni siquiera es que hablo de parar una hora, no, es parar un segundo y realmente decir, a ver. Creo que es como un pequeño paso muy importante que no lo podemos hacer o
que no lo solemos hacer, que todos No, podemos. y que cuesta, ¿no? Porque justamente si hay una adversidad, lo primero que queremos hacer es taparla. Exacto. Y con cosas, con trabajo, con el gimnasio, con la comida, con lo que sea. Y ahí también es donde entran los vicios, justamente, ¿no? Ujú. Del querer tapar lo que está pasando. Y por eso cuesta tanto parar. Sí, Y tal cual. estamos configurados también para eso, digamos. O sea, es lo que solemos hacer, entonces... Y que lo hacemos Ajá. desde que somos jovencitos, como que eso se ve mucho en los adolescentes, que cuando empiezan a querer pertenecer, justamente desde adolescentes lo hacemos. O si son adolescentes, ustedes van a poder identificarlos, o si ya son adultos, van a poder identificar a ver cómo me comportaba. Y sí, todos queríamos pertenecer tapando nuestra realidad con cosas del mundo, cómo salir de fiesta, cómo rodearse todo el tiempo con amigos, con estímulos, etcétera. O incluso siendo el gracioso del grupo o cosas así, o sea, Sí, haciendo reír al resto para ocultar también ese dolor, ¿no? Porque en sí nadie nos enseña cómo atravesar las adversidades no, o que son transformadoras justamente. Bueno, y aparte de parar, para mí siento que es súper importante orar porque muchas veces justamente no entendemos qué es una adversidad o no sabemos por dónde empezar o qué raíz tiene. Entonces, el orar y el pedirle a Dios, che, dame una mano, guíame, iluminame el camino es súper importante para mí. Y bueno, amores, ya por último, hablarles un poco de... amores, hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que tenemos que entregar. Entonces, uno cuando atraviesa una adversidad, pregúntate, ¿qué está bajo mi control? Y yo en las mayorías de análisis que he hecho, hoy estoy pensando en qué estuvo bajo mi control todo este tiempo, es lo que yo misma puedo hacer. Y es seguir trabajando lo suficientemente en mí para seguir confiando en mí y en que yo puedo atravesar esa adversidad. Entonces, y hay cosas que hay que entregar, amores, como la adversidad, aquello que no puedes controlar, entregársela a Dios. Justamente, no hay nada que te pueda hacer sentir más paz que entregarle las situaciones que crees complicadas, que crees difíciles a Dios. Eso. Así que bueno, amores, esto es todo por el video de hoy. Gracias nuevamente, Fer, por Ay, ser gracias. parte. Es un tema por ahí medio que nos está comiendo ahí la cabeza. Pero gracias por ser tan valiente y por decidir estar una vez más sentada acá a mi lado. Gracias por tu compañía. Ay, yo la otra vez. Por todo lo que estamos pasando, gracias. Gracias. Gracias por elegir ser parte también de mi vida. Lo valoro un montón. Gracias a todas las personas que le dan su amor a este video, que decidieron mirarlo hasta acá, hasta el final. Si lo miraron hasta el final, comenten un corazoncito con esa curita. Así que, y nada, amores, gracias. No sean capaces de renunciar a la grandeza que hay en sus corazones, amores. Es un trabajo por ahí un poco complicado esto del crecimiento personal. Nadie dice acá que es de brillitos, de florcitas. Por eso también hacemos este video para que sepan que es parte de todo este proceso. Las adversidades son parte de la vida. Así que gracias nuevamente por estar, por seguirme, suscríbanse, prendan la campanita, no sé ni cómo se dice eso, denle like a este video. Hagan todo lo que tengan que hacer. Ustedes saben. Así que gracias. Y eso, nos vemos en una próxima Mastermind en casa. Nos vemos. Amo, gracias. Gracias.